Cierra los ojos. ¿Qué ves cuando oyes la palabra gladiador? Los majestuosos arcos del Coliseo, el rugido de una multitud ansiosa por el espectáculo, el palco dorado del emperador, su dedo decidiendo el destino, victoria o derrota. El brillo de las armaduras pulidas, el crujido de los escudos al romperse y la arena teñida de sangre bajo el abrasador sol italiano. Es una imagen poderosa e inolvidable. Está grabada en nuestra cultura a través del cine y la literatura. Ahora, olvídate de todo esto, porque este no es el comienzo de la historia, es su gran y sangriento final. Nuestro viaje no comienza entre mármol imperial y ruido ensordecedor, sino en un lugar mucho más modesto, silencioso y sombrío. Retrocedamos en el tiempo, no un siglo, sino casi 3 siglos y medio. Corre el año 264 a.C. Roma aún no domina el mundo, sino que es una república en auge, ambiciosa y luchadora por la supremacía en la península itálica. Sus calles aún no están pavimentadas de mármol. Son polvorientas, estrechas y huelen a humo de chimeneas, cuero y ganado. Es aquí, al Foro Boario, el mercado de ganado, a donde nos dirigimos. No hay anfiteatro, ni gradas. Solo tierra compactada, rodeada de plataformas de madera provisionales para los espectadores. El motivo de la reunión no era ni una celebración ni un triunfo. El motivo era la muerte. Un noble, el antiguo cónsul Décimo Junio Bruto Pera, había fallecido. Sus hijos, Marco y Décimo, decidieron honrar la memoria de su padre de una forma nunca antes vista en Roma. Celebraron un munus en su honor. Recuerden esta palabra, munus. Traducida del latín, significa deber, obligación, ofrenda. Esto no es un entretenimiento, es un ritual sagrado, un sacrificio sangriento destinado a apaciguar el espíritu del difunto. Los antiguos creían que las sombras de los muertos tenían sed de sangre y que derramarla en la tumba ayudaba al alma en el más allá. Esta cruel idea no se originó en la mentalidad romana. La tomaron prestada de sus vecinos, los enigmáticos etruscos, cuyos frescos funerarios representan duelos similares. Pero fueron los hijos de Bruto quienes primero llevaron esta costumbre al corazón de Roma. Así pues, en pleno mercado alcista, ante un pequeño grupo de familiares, amigos y curiosos, sacaron a los luchadores. No eran campeones de renombre, ni voluntarios en busca de gloria. Solo 3 parejas de esclavos, comprados especialmente para ese día. Desconocemos sus nombres. La historia no los ha conservado porque carecían de importancia. Eran meros recipientes para la sangre del sacrificio. Imaginen la escena. Sin armaduras doradas, sin elegantes cascos con plumas, las armas más sencillas, una espada corta, un escudo simple, quizá una tosca armadura de cuero, sin reglas, sin árbitros. El objetivo era uno solo, matar al oponente. La lucha probablemente fue breve, torpe y desesperada. No se trataba de un duelo de maestros, sino de un furioso choque de hombres que comprendían que solo la muerte del otro les concedería unos instantes más de vida. El sonido de las espadas golpeando la madera de los escudos era seco y cortante. El aire estaba impregnado del olor a sudor, miedo y sangre fresca que empapaba el polvoriento mercado. Para los romanos allí reunidos, era algo completamente nuevo. Impactante, fascinante. Habían visto la muerte en el campo de batalla, pero presenciarla tan de cerca, presentada como una ofrenda ritual, era una novedad.
3 duelos, 3 vencedores con vida, 3 cadáveres arrastrados. El espíritu de 10 Junio Bruto Pera quedó apaciguado. Los hijos cumplieron con su deber. Pocos sabían que aquel día, en un inmundo mercado de ganado, plantaron una semilla que crecería hasta convertirse en uno de los fenómenos más grandiosos y monstruosos del mundo antiguo. El grano fue arrojado a la tierra. Y la aristocracia romana, siempre en busca de nuevas formas de demostrar su riqueza e influencia, tomó nota, al principio con timidez, luego con creciente audacia. Otras familias nobles comenzaron a adoptar la costumbre. Los juegos funerarios se hicieron cada vez más grandes. En lugar de 3 parejas de esclavos, se exhibían 10, luego 20, luego 50. El munus comenzó a transformarse lenta pero inexorablemente de un ritual familiar privado en un espectáculo público. Una forma de obtener réditos políticos, comprar la lealtad de la multitud y demostrar generosidad y poder. La sangre, originalmente destinada a un solo hombre muerto, ahora se derramaba en nombre de los vivos, en nombre de sus ambiciones. El silencioso y sombrío ritual junto a la tumba inició su largo camino para convertirse en un monstruo rugiente que cegaría cientos de miles de vidas en arenas bañadas por el sol a lo largo y ancho del imperio. Así se derramó la primera sangre. No por gloria, no por dinero, no por libertad, sino como un último y terrible regalo de sus amados hijos a un padre muerto. Con este humilde y brutal acto de devoción filial, comienza la verdadera historia de los gladiadores. Para comprender los juegos de gladiadores, primero hay que olvidarse del deporte, olvidarse de la competencia justa. La arena no es un estadio, la arena es un escenario. Un gigantesco escenario político, empapado de sangre, donde se representó la obra más importante de la historia romana, una lucha por el poder. El poeta romano Juvenal, mirando a sus conciudadanos con amarga ironía, pronunció una frase que se ha vuelto inmortal: panem et circenses, pan y circo. Solo 2 cosas, dijo, preocupaban ahora a quienes una vez gobernaron el mundo. Pero esto no era una simple dádiva cínica, era un contrato social tácito. El emperador proveía al pueblo de alimento y entretenimiento, y el pueblo, a cambio, le brindaba su lealtad. Y si la distribución de pan era un asunto prosaico, entonces los circos eran un instrumento mucho más sutil y poderoso. El emperador no era un mero espectador de los juegos, era su principal organizador, su editor. Aprobaba personalmente el presupuesto, que a veces alcanzaba sumas astronómicas. Elegía qué animales exóticos se traerían de los confines del imperio: cocodrilos del Nilo, leones de Numidia, tigres de Partia. Decidía el destino de los luchadores con un simple gesto. Cada uno de sus gestos, cada emoción en su rostro, expuestos en el palco imperial, era leído por decenas de miles de ojos. Un emperador aburrido es un mal emperador. Un emperador generoso y comprometido es aquel que contará con el apoyo del pueblo. Augusto, el primero y quizá el más grande de los emperadores, lo entendió mejor que nadie. Tras décadas de guerras civiles, transformó las caóticas batallas privadas en un mecanismo estatal perfectamente engrasado. Reguló los juegos, estableció reglas y los integró a la vida cotidiana de la ciudad. Era su manera de decir: el caos ha terminado, el orden ha llegado, y ese orden soy yo.
Cuando la dinastía Flavia llegó al poder tras la locura de Nerón, necesitaban borrar la memoria del tirano. ¿Y qué hicieron? En el lugar donde se encontraba un gigantesco lago artificial excavado para el placer personal de Nerón en el corazón de Roma, erigieron el anfiteatro Flavio, lo que hoy conocemos como el Coliseo. Fue un manifiesto arquitectónico. Lo que el tirano os arrebató, os lo devolvemos, clamaban silenciosamente sus arcos. La inauguración del Coliseo en el año 80 d.C., bajo el emperador Tito, se convirtió en un festival de 100 días. Los cronistas afirman que durante ese tiempo se sacrificaron más de 9.000 animales salvajes, incluso inundaron la arena para representar una gran naumaquia, una batalla naval con barcos de verdad. ¿Se lo imaginan? Una flota entera luchando a muerte donde, apenas un día antes, los leones despedazaban a la gente. Esto era más que un simple espectáculo. Era una demostración del poder ilimitado de Roma sobre el hombre, la bestia y la propia naturaleza. El emperador Trajano, celebrando su victoria en Dacia, elevó el listón a niveles inimaginables. Sus juegos duraron 123 días. Participaron 11.000 animales y 10.000 gladiadores. 10.000. Esa es la población de toda una ciudad que entró en la arena para luchar y morir por el entretenimiento del público y la gloria del emperador. Las cifras parecen míticas, pero son un hecho histórico. Así se impuso el poder, con estruendo, con sangre y de forma inolvidable, pero la arena no era un lugar de un solo sentido. La multitud no guardaba silencio. 50, incluso 80.000 personas reunidas en un solo lugar constituían una fuerza formidable. Aquí, y solo aquí, el pueblo podía dirigirse directamente a su gobernante. El ensordecedor clamor de la multitud era el barómetro más preciso de la popularidad de un emperador. Los gritos desde las gradas podían exigir el indulto para un gladiador favorito, una reducción de impuestos o incluso la ejecución de un funcionario odiado. Y un gobernante sabio escuchaba. Ignorar la voz unida del Coliseo era peligroso. Así, la arena se convirtió en una especie de foro popular, donde se discutía sobre la vida y la muerte en lugar de sobre leyes. Sin embargo, este sistema a veces fallaba. Cuando la línea entre gobernante y ejecutor, entre emperador divino y gladiador despreciado, se desdibujaba. El punto culminante de esta decadencia fue Cómodo, hijo del gran Marco Aurelio. Impulsado por delirios de grandeza, se veía a sí mismo como un nuevo Hércules, e hizo lo impensable. Entró él mismo en la arena, no como editor, sino como luchador. Los senadores, cuyos antepasados habían conquistado el mundo, se veían obligados a presenciar con horror y repugnancia cómo su emperador, ataviado con armadura dorada, luchaba en duelos coreografiados. Sacrificaba animales exóticos desde la seguridad de un escondite y se batía en duelo con gladiadores a quienes se les había ordenado someterse, y tras cada una de estas hazañas, el Senado se veía obligado a aplaudir y entonar himnos de alabanza. Estos fueron los estertores del sistema. El teatro político se había convertido en una farsa, una burla de la propia idea de poder. El espectáculo había devorado a su propio director. Así pues, cuando oigas el rugido de una multitud imaginaria entre las ruinas del Coliseo, recuerda, no son solo los gritos de espectadores sedientos de sangre, es la voz misma de la política, cruda, primigenia, brutal. Este es el rugido con el que Roma se dirigía a sus emperadores.
Y la arena del anfiteatro absorbió no solo la sangre de los gladiadores, sino la esencia misma del poder del mayor imperio de la historia de la humanidad. Antes de que un gladiador entrara en la arena, antes de que su sangre se mezclara con la arena, había que erigir un escenario para él. Y este escenario era más que una simple plataforma. Era el corazón de toda una civilización, la encarnación de su poderío, su crueldad y su genio ingenieril. Un imperio de piedra y arena. En los primeros siglos de los juegos, las arenas eran temporales, plataformas de madera construidas apresuradamente en foros o mercados. Cumplían su función y desaparecían como una pesadilla. Frágiles, como las vidas humanas que destrozaban. Pero las ambiciones de Roma exigían eternidad, exigían piedra. El primer intento lo realizó el general Estatilio Tauro, quien erigió el primer anfiteatro de piedra en Roma durante el reinado de Augusto. Pero su creación quedó reducida a cenizas durante el gran incendio del año 64 d.C., dejando tras de sí solo cenizas y una idea nueva, aún más audaz. Esta idea se plasmó en la estructura más grandiosa de su época, el Anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo. Su creación fue un acto puramente político. El emperador Vespasiano lo fundó sobre el emplazamiento de un lago artificial que había formado parte de la tristemente célebre Casa Dorada de su predecesor, el tirano Nerón. Mientras unos se entregaban al lujo en soledad, otros ofrecían un espectáculo a decenas de miles de personas. Fue un regalo para el pueblo, pero un regalo que constantemente recordaba quién ostentaba el poder. 10 años. Bastaron 10 años para excavar y ensamblar 100.000 metros cúbicos de travertino. La piedra se mantuvo unida con 300 toneladas de grapas de hierro. Pero el verdadero milagro no fue la piedra, sino el hormigón romano, que permitió crear un complejo sistema de arcos y bóvedas, ligero e increíblemente resistente. 4 niveles, 80 entradas, cada una numerada. El sistema de escaleras y corredores era tan perfecto que 50.000 espectadores, y según algunas estimaciones, hasta 80.000, podían llenar el anfiteatro en minutos y salir con la misma rapidez. Debajo, bajo el suelo de madera y arena de la arena, se ocultaba otro mundo, el hipogeo, un laberinto de 2 niveles, repleto de túneles, jaulas y mecanismos de elevación. Un complejo sistema de ascensores y cabrestantes permitía que animales salvajes, gladiadores y decorados completos fueran izados repentinamente, como por arte de magia, a la arena. Imaginen el asombro del público cuando, en medio de una batalla, una colina emergía de la tierra, o aparecían leones de Numidia como nacidos de la propia arena. Y sobre los espectadores, extendida sobre los mástiles por una tripulación de 1.000 marineros experimentados, ondeaba el velarium, un toldo gigante que los protegía del sol abrasador. Aquello era más que un simple estadio. Era una máquina perfectamente calibrada para la creación de muerte y éxtasis. Y esta máquina no estaba sola. El Coliseo era simplemente el buque insignia, la nave más grande y lujosa de la flota imperial de arenas. A lo largo y ancho de su vasto territorio, desde la brumosa Britania hasta los desiertos abrasadores de Siria, Roma construyó sus hermanos menores. El anfiteatro de El Yem, en lo que hoy es Túnez, era casi tan grande como el Coliseo. Las arenas de Nimes y Arles, Pula, Verona, cada una era una declaración. Estamos aquí. Les trajimos nuestras leyes,
nuestros caminos, nuestros acueductos, y les trajimos nuestros juegos. La construcción de estas estructuras ciclópeas fue una demostración del orden romano. Legionarios, ingenieros, esclavos, miles de manos trabajaron para doblegar el paisaje a la voluntad del emperador. El anfiteatro se convirtió en el centro de la vida provincial, un lugar donde la élite local podía demostrar su lealtad y riqueza organizando juegos para el pueblo. Fue una herramienta sumamente eficaz de romanización. Un bárbaro que ayer veneraba a los espíritus del bosque, hoy sentado en un banco de piedra, observaba con expectación el duelo entre un retiario y un secutor. Se integró a Roma sin siquiera darse cuenta. La arquitectura de la arena era en sí misma una lección de jerarquía social. Todo estaba estrictamente regulado. Abajo, en los mejores asientos, se sentaban los senadores y las vírgenes vestales. Encima de ellos, los caballeros. Y más arriba, los ciudadanos comunes, la plebe. En la misma galería, bajo el sol abrasador, se apiñaban mujeres, esclavos y pobres. Cada cual conocía su lugar. Toda la estructura social estaba esculpida en piedra, y en el centro de este mundo, en su lujoso palco, se sentaba el emperador o su virrey, una deidad que otorgaba la vida y la muerte con un simple gesto. Así que, cuando hablamos de la arena, no nos referimos a una instalación deportiva. Hablamos del fundamento del poder, un lugar donde el ingenio de la ingeniería estaba al servicio de la voluntad política, donde el rugido de la multitud era tan esencial como el hormigón y el mármol. Era un mundo construido de piedra y arena, cimentado por el miedo y el éxtasis. Y sobre este escenario, en este ensordecedor crisol de pasiones humanas, pronto entrará nuestro protagonista, el gladiador. Olvidémonos del brillo del bronce pulido y de los mitos hollywoodenses de héroes nobles. Miremos más allá del casco. ¿Quién es él? El hombre que se yergue sobre la arena abrasadora de la arena. ¿Quién es en realidad? La respuesta rara vez es sencilla y casi nunca hermosa. Imaginen a un hombre. Ayer era un guerrero germánico, defendiendo su hogar junto a las turbias aguas del Rin. Hoy es un prisionero de guerra, un cautivo. Su mundo, su familia, sus dioses, todo ardió en los fuegos de las legiones romanas. Lo transportan encadenado durante miles de kilómetros, hasta el mismísimo corazón del imperio que odiaba. Su nombre ha sido borrado, su idioma es desconocido, su futuro se encuentra a un corto paseo de las puertas del cuartel a la arena. Él no eligió este destino. El destino lo eligió a él, como un carnicero elige el ganado en el mercado. Es el habitante más frecuente y más trágico de la escuela de gladiadores, el ludus. Otro podría estar a su lado. No es un guerrero. Quizás era un esclavo común, un servus, que había ofendido a su amo. O quizás no lo había ofendido, sino que simplemente era fuerte y corpulento. Fue vendido. No a una villa, no a una cantera, sino a un lanista, un comerciante de animales vivos para la arena. Para él, esto no es más que un intercambio de una forma de esclavitud por otra, más sangrienta y, curiosamente, más honorable. Pero no tenía ni una pizca de voluntad propia. Es un objeto que pasa de mano en mano, pero aquí está el tercero, y su historia es muy diferente. Es un damnatus ad ludum, condenado a los juegos. Es un ciudadano romano que ha cometido un crimen grave: asesinato, incendio provocado, traición. El tribunal le dio a elegir, si es que se le puede llamar elección,
ser despedazado por fieras al instante o convertirse en gladiador. Luchando, tiene una pequeña posibilidad, una posibilidad de vivir un día más, un mes más. Si sobrevive y demuestra su destreza durante 3 años, podría ganarse una espada de madera, un rudis, símbolo de liberación. Pero 9 de cada 10 como él jamás llegarán a luchar 10 veces. Para él, la arena es un respiro de la sentencia de muerte que se prolonga durante meses de dolor y miedo. Y aquí, entre estos condenados, aparece una figura que rompe todos los estereotipos. Un hombre que llegó al ludus voluntariamente. Auctoratus. Un ciudadano libre que, con sus propias manos, firma un contrato, auctoramentum, y se vende como esclavo al lanista. ¿Por qué? Las razones son prosaicas y eternas. Deudas exorbitantes. Una fortuna perdida. Una sed de gloria, que en el mundo ordinario está fuera de su alcance. Ve el brillo de las monedas, oye el rugido de la multitud, sueña con mujeres que arrojan flores a los pies de los vencedores. Arriesga su libertad y su vida por la esquiva posibilidad de riqueza y fama. Pero fuera quien fuese, guerrero, esclavo, criminal o aventurero, el primer paso en el ludus era el mismo para todos. Era una muerte simbólica. Le arrebataban todo. Quemaban sus viejas ropas, borraban el nombre de su madre de su memoria. A partir de ese momento, era Espartaco, o Celadus, o Flama. El nuevo nombre artístico, como una marca, borraba su pasado. Ya no era hijo, padre ni esposo, era un gladiador. Y para sellar su muerte, prestó juramento, Sacramentum Gladiatorum, las palabras más aterradoras que un hombre podía pronunciar en la antigua Roma. Juró dejarse quemar, encadenar, azotar y matar a espada. Uri, vinciri, perverari, ferroque necari. No eran meras palabras, eran un acto legal. Desde ese momento dejó de ser un hombre ante la ley, se convirtió en infamis, deshonroso, despojado de todos sus derechos civiles. Su cuerpo ya no le pertenecía, pertenecía al lanista, quien podía entrenarlo, mutilarlo, alquilarlo y, en última instancia, vender su muerte al público. Así nació el hombre sin nombre. El hombre transformado en una función, un instrumento letal de entretenimiento. Su personalidad, su pasado, sus esperanzas, todo sacrificado en el altar de juegos sangrientos. Pero aquí reside la mayor paradoja de Roma. Este hombre, legalmente muerto, despojado de nombre y derechos, podía convertirse en la mayor celebridad del imperio. Su imagen se grababa en lámparas de aceite. Sus hazañas se celebraban en grafitis en las paredes de Pompeya, donde algún muchacho escribía con una uña: Celades el Tracio hace suspirar a las muchachas. El hombre que no era nadie se convirtió en todo, por un breve y deslumbrante instante entre la vida y la muerte. Su tragedia fue su triunfo. Su anonimato se convirtió en su nombre eterno. Olvídense de la carnicería caótica de las películas de Hollywood. El combate de gladiadores no es una pelea callejera furiosa. Es una ciencia, brutal, sangrienta, pero ciencia al fin y al cabo. El arte de matar, perfeccionado hasta alcanzar una escalofriante perfección entre los muros de una escuela de gladiadores, el ludus. Esto no es solo una prisión, es una academia de la muerte. Aquí, esclavos, criminales y prisioneros de guerra se convertían en armas letales. Días de entrenamiento extenuante con espadas de madera, practicando golpes en una estaca clavada en el suelo,
afinando sus reflejos. Aquí no se les alimentaba para el sacrificio, sino que seguían una dieta estricta. Los gladiadores eran conocidos como ordeari, hombres de cebada. Su dieta rica en carbohidratos creaba una capa de grasa sobre sus músculos. Esto no era un signo de debilidad. Era una armadura adicional que protegía los vasos sanguíneos y los nervios de cortes superficiales, permitiéndoles resistir más golpes y prolongar el espectáculo. Médicos como el célebre Galeno, que trabajaba en el Ludus de Pérgamo, poseían un profundo conocimiento de la anatomía, suturando heridas y recuperando a los gladiadores, cuyo combate costaba enormes sumas de dinero. Cada gladiador representaba una inversión considerable. Lanzar a uno a la arena sin preparación habría sido una auténtica locura. El principio fundamental de este arte es la especialización. El combate de gladiadores se basaba en la asimetría, en el choque de opuestos. Docenas de tipos de luchadores, o armaduras, cada uno con sus propias armas, armaduras y tácticas únicas. Era un ballet mortal, donde cada uno conocía su papel. Imagina un murmillo, un muro de madera y bronce. Su enorme escudo rectangular, el scutum, le cubre el cuerpo desde el hombro hasta la rodilla. Sobre su cabeza luce un yelmo macizo de ala ancha con una distintiva cresta en forma de pez, que le da nombre. En su mano porta una espada corta y recta, el gladius, diseñada para estocadas en combate cuerpo a cuerpo. El murmillo personifica el poder lento pero invencible de un legionario, trasladado a las arenas del campo de batalla. Su oponente es un tracio, rápido y ágil. En lugar de un enorme scutum, solo cuenta con un pequeño escudo cuadrado, la parmula, que apenas le cubre el torso. Su arma principal es la sica curva, una espada corta cuya curvatura es perfecta para rozar el borde del escudo del murmillo y golpear el costado o el muslo. El tracio lleva un yelmo alto con visera y grebas altas que protegen sus vulnerables piernas. Es un enfrentamiento clásico: infantería pesada contra caballería ligera, fuerza bruta contra astuta agilidad. Pero incluso este par palidece en comparación con el duelo más extraño y cautivador de la arena, el retiario contra el secutor. Es puro espectáculo teatral, la encarnación de una lucha entre opuestos. El retiario, el hombre de la red, entra en la arena casi desnudo. Su única defensa es una hombrera, la manica, en su brazo izquierdo y un escudo metálico, el galerus, que protege su hombro y cuello. Sus armas son las de un pescador, una pesada red de plomo, un tridente y una daga corta. Es la vulnerabilidad personificada. Es rápido, ligero y letal a distancia. Su objetivo es enredar a su oponente en la red, desequilibrarlo y golpearlo con su tridente. Su enemigo, el secutor o perseguidor, era su polo opuesto. Iba ataviado con armadura. Portaba el mismo enorme escudo y gladius que el murmillo. Pero su yelmo era único, liso, aerodinámico, con 2 diminutos agujeros para los ojos. No tenía crestas, ni adornos, nada que pudiera enganchar la red del retiario. Este yelmo ofrecía una visión terrible, era insoportablemente caluroso y dificultaba la respiración, pero era la herramienta perfecta para su único propósito. El secutor debía perseguir constantemente al retiario, sin darle margen para lanzar su red, intentando acorralarlo y aplastarlo con su corpulencia y fuerza. Era una batalla de resistencia y velocidad, astucia y fuerza. Una batalla entre pescador y pez, encarnada en carne humana,
y por encima de todo este caos se alzaba la figura del juez, el summa iudis. Vestido con una túnica blanca y portando un largo bastón, se aseguraba de que se cumplieran las reglas. Sí, estos sangrientos juegos tenían reglas. Ciertos golpes estaban prohibidos y la lucha podía detenerse para que los combatientes recuperaran el aliento. El juez y sus asistentes impedían que el combate degenerara en una masacre caótica. Exigían arte, exigían técnica. El golpe no solo debía ser fuerte, sino limpio, ad digitum, al dedo, como decían los romanos cuando un luchador se rendía levantando el índice. Intenta imaginarte allí por un momento. Estás de pie sobre arena abrasadora, empapado en sangre y sudor. El peso de tu armadura te aplasta los hombros. La respiración se te corta dentro del ajustado casco, que convierte el mundo en una estrecha rendija llena de los gritos distorsionados de decenas de miles de espectadores. No ves a la multitud, la oyes. Un rugido ensordecedor y sin rostro que te exige una sola cosa: matar. Matar con maestría, matar con belleza. Porque en el Coliseo, la mera muerte no bastaba, exigía espectáculo. La muerte tenía que ser una representación, el acto final de una cruel obra donde cada golpe calculado, cada movimiento táctico y cada estertor de muerte formaban parte de un arte grandioso y terrible, el arte de matar. El amanecer aún no ha teñido de color las 7 colinas de Roma, pero la ciudad ya bulle como una colmena enardecida. Hoy son los juegos. El aire, aún fresco, pronto se impregnará del olor a polvo, sudor, carne asada de las tabernas callejeras y ese aroma metálico y especial de la anticipación, propio de los días de grandes espectáculos. Una solemne procesión, entre pompa y circunstancia, recorre las calles. Los lictores encabezan la marcha, seguidos por músicos cuyas trompetas y cuernos resuenan con fuerza, haciendo vibrar los muros de las ínsulas. Allí va el editor en su carroza, el hombre que le ha dado a la ciudad este día, con el rostro enmascarado por el orgullo y la generosidad. Y tras él, a pie, llegan los gladiadores. Sus cuerpos están aceitados, sus músculos se marcan bajo la piel. No miran al público, su mirada está fija al frente, en el enorme anfiteatro que les espera al final del recorrido. La mañana es tiempo de sangre, pero aún no de sangre humana. Bestias exóticas son liberadas en una arena cubierta de arena amarilla fresca. Son las venaciones, las cacerías. Roma anhela ver aquí, en su propio suelo, al mundo que ha conquistado. Leones númidas, osos escoceses, hipopótamos del Nilo, rinocerontes, se gastan fortunas para atraer a estas criaturas vivas y enfurecidas. Contra ellas se enfrentan los bestiarios, cazadores armados con lanzas y arcos. No es una lucha entre iguales. Es una demostración del poder del hombre sobre la naturaleza, del poder de Roma sobre el mundo entero. La multitud ruge de júbilo cuando una lanza da en el blanco, pero ruge aún más fuerte cuando la bestia logra contraatacar. Llega entonces el momento de la justicia, tal como la entiende Roma. Damnatio ad bestias, ejecución por fieras. Los condenados, ladrones, rebeldes, incendiarios, son llevados a la arena. Van desarmados. A veces los atan a postes. Otras veces los obligan a representar escenas mitológicas. Orfeo despedazado por osos, o Prometeo, con el hígado devorado por un águila. Para el público, esto es más que una simple ejecución. Es una lección moral,
una confirmación visual de lo que les espera a los enemigos del orden y la ley. La sangre empapa la arena, los sirvientes arrastran los cuerpos con ganchos y la arena se prepara para el siguiente acto. Es mediodía. El sol está en su cenit y el aire abrasador centellea sobre la arena. El velarium, un enorme toldo de lona extendido sobre las gradas, proyecta una sombra fantasmal. Los ciudadanos adinerados se retiran a sus frescas villas para almorzar. Quienes no pueden permitirse marcharse permanecen en las gradas, y para ellos comienza el espectáculo más sombrío del día. Meridianos, combates de mediodía. El filósofo Séneca, al presenciar esto, escribió que, en comparación, la carnicería de la mañana era un acto de misericordia. Los criminales son llevados a la arena, pero esta vez se les dan armas y se les ordena matarse entre sí. Uno mata a otro, pero inmediatamente se convierte en el blanco del siguiente. No hay cascos ni escudos. Cada golpe da en el blanco. Era un asesinato puro y sin disimulo, desprovisto incluso del mínimo de arte y disciplina que se encuentra en el verdadero combate de gladiadores. La multitud gritaba una sola cosa: matad, golpead, quemad. Y ahora, al atardecer, llega el momento culminante, la munera. Suenan las trompetas y los auténticos gladiadores entran en la arena. Sus armaduras relucen, reflejando la luz del sol. Se mueven no como criminales condenados, sino como atletas profesionales. Aquí vemos a un retiario, ligeramente armado, con una red y un tridente, semejante a un pescador. Su oponente es un secutor, un perseguidor, cuyo cuerpo está casi completamente cubierto de armadura, y cuyo yelmo liso con pequeñas ranuras para los ojos impide que la red del retiario se enganche. Aquí vemos a un tracio con un pequeño escudo cuadrado y una sica curva, una espada diseñada para atacar rodeando las defensas. Frente a él se encuentra un murmillo, con un yelmo con una cresta en forma de pez. Cada enfrentamiento es un desafío táctico, velocidad contra fuerza, agilidad contra armadura. Comienza la lucha. No se trata de una pelea callejera caótica. El combate está supervisado por árbitros, summa rudis, vestidos con túnicas blancas con rayas de colores. Actúan con severidad ante las infracciones del reglamento y animan a los luchadores. Un golpe, una esquiva. El sonido del acero contra el bronce. Movimientos perfeccionados durante años de entrenamiento en el ludus. Es una danza mortal, donde el precio de un error es la vida. El público, que antes rugía al unísono, ahora se paraliza, observando cada finta, cada estocada. Valoran algo más que la brutalidad. Valoran la habilidad, el coraje y la voluntad de vencer. Uno de los combatientes cae. La arena bajo él se oscurece. No está muerto, sino herido y exhausto. Suelta su arma y levanta el índice de la mano izquierda. Es una súplica de clemencia, de una misión. Ahora todas las miradas se clavan en el palco del editor. La multitud enloquece. Algunos gritan, «¡Suéltalo!», admirando la valentía del perdedor. Otros vociferan, «¡Acábalo!». Agitan sus pañuelos, sus gestos deciden el destino. El editor, atento al sentir de la multitud, pronuncia su veredicto. No baja el pulgar, como se ve en las películas. Si concede la vida, aprieta el puño, metiendo el pulgar dentro. Si pronuncia la muerte, extiende el pulgar hacia afuera, como una hoja desnuda. Hoy la multitud está sedienta de sangre. El secutor se acerca al retiario caído,
le pone el pie en el pecho y le clava la espada en el cuello. El sol toca el horizonte, tiñendo el cielo con los colores de la sangre fresca y seca. Los juegos han terminado. La multitud se dispersa lentamente, comentando con entusiasmo los momentos más destacados del día. Los asistentes entran en la arena. Algunos, vestidos como Mercurio, mensajero de los dioses, pinchan los cuerpos de los caídos con varas al rojo vivo para asegurarse de que estén muertos. Otros, con la máscara de Caronte, barquero del inframundo, se llevan los cadáveres. La arena empapada de sangre se retira con rastrillos y se reemplaza por arena nueva y limpia. Mañana podría ser un nuevo día y nuevos juegos bajo el mismo sol implacable. La respiración agitada rompe el silencio que se cierne sobre la arena caliente de la arena. El vencedor se yergue sobre el caído. Su espada no está alzada para atacar. Espera. El hombre caído, apoyado en una mano, se quita el yelmo. Su rostro, empapado de sudor y sangre, no se vuelve hacia su oponente, sino hacia el monstruo zumbante y multitudinario que los rodea. La multitud. No implora clemencia con palabras. Hace un gesto silencioso, comprendido por todos en este imperio, desde el senador en el palco hasta el esclavo en la galería. Alza la mano izquierda, con el índice extendido. Es una súplica por la vida. Una súplica por la misio, por la absolución. Y el silencio estalla en un rugido que brota de decenas de miles de gargantas. No es solo ruido, es una disputa, es una votación. Desde un lado de la arena resuena un grito atronador y exigente: «Yugula, yugula, córtalo, acábalo». La otra mitad del anfiteatro se hace eco, coreando: «Mite, mite, déjalo ir, merece vivir». Esta ola de sonido sacude las gradas de mármol y se estrella contra los muros del Coliseo. Este es el veredicto del público. Olvídese del gesto hollywoodense del pulgar apuntando resueltamente hacia abajo. Esta imagen, replicada en la pintura del siglo XIX y el cine del siglo XX, es muy probablemente un mito. Las fuentes romanas hablan del gesto poliseverso, el dedo girado. Pero ¿cómo se giraba exactamente? Aquí comienza el verdadero drama histórico, el drama de las interpretaciones. Algunos historiadores creen que el pulgar levantado simbolizaba una espada desenvainada y significaba la muerte. Y el dedo oculto en el puño, como una espada en su vaina, otorgaba la vida. Otros sostienen que era precisamente el gesto que recordaba a una estocada en la garganta, un dedo extendido hacia un lado o hacia abajo, el que resultaba letal. Y la señal de misericordia era simplemente un puño cerrado. No lo sabemos con certeza, y en esta incertidumbre reside una terrible verdad. Imagínese en una arena, observa miles de manos, y la forma en que la multitud gira su dedo determina si podrá respirar. Pero la palabra decisiva no pertenece a la multitud. Todas las miradas, tanto de gladiadores como de espectadores, se centran en un solo punto: el palco donde se encuentra el editor, el organizador de los juegos, el hombre que lo financió todo. Puede que el público clame venganza, pero el editor ve algo más que un luchador derrotado. Ve un activo, una valiosa inversión. Los gladiadores no eran prescindibles. Su entrenamiento costaba una fortuna. Su mantenimiento, tratamiento y equipamiento, todo costaba una fortuna. Perder a un luchador experimentado y querido por el público por un solo fracaso es un mal negocio.
El editor sopesa todo en balanzas invisibles. Por un lado, su reputación. Si ignora el furioso deseo del público de verlo morir, será abucheado y tachado de avaro. Sus ambiciones políticas podrían verse perjudicadas. Por otro lado, el sentido común y la economía. Este gladiador derrotado le reportó beneficios ayer. Mañana, recuperado de sus heridas, volverá a la arena y cosechará sus recompensas. Y si luchó con valentía, si ofreció un verdadero espectáculo, la misericordia será la recompensa a su valor. Este es un mensaje para todos los demás gladiadores del Ludus. Luchad bien, y aún en la derrota tendréis una oportunidad. Por eso, contrariamente a la creencia popular, la muerte en la arena no era inevitable en cada combate. Las estadísticas recopiladas de inscripciones y epitafios sugieren que los gladiadores experimentados tenían una buena probabilidad de sobrevivir incluso después de la derrota. La missio o absolución era algo común. El público valoraba menos la muerte en sí misma que la valentía demostrada al borde de ella. Querían ver héroes, no verdugos, y así el editor toma una decisión. Observa cómo luchó el perdedor. Escucha el rugido de la multitud, evaluando qué parte del anfiteatro grita con más fuerza. Calcula mentalmente los ingresos futuros y da una señal. Quizás sea un pañuelo lanzado a la arena, quizás ese esquivo gesto de polis verso. La multitud estalla de nuevo, ya sea con un rugido de aprobación cuando el vencedor baja su espada y ayuda al caído a levantarse, o con un grito de satisfacción sediento de sangre cuando el acero penetra el cuerpo, acompañado de un ensordecedor coro. El gladiador derrotado, en este caso, debía aceptar la muerte con estoicismo, sin inmutarse ni gritar, ofreciendo su cuello al golpe. Tales eran las reglas del juego. El veredicto del público no fue una sentencia de muerte, sino una poderosa recomendación. Fue una expresión pública de opinión que ningún político ni empresario astuto podía ignorar. Y en esta compleja interacción entre la vida del luchador, la voluntad popular y el dinero del organizador, residía el verdadero drama, sin artificios, de los sangrientos juegos romanos. La arena del anfiteatro no guarda nombres. Absorbe sangre, sudor, lágrimas y luego olvida. Para las decenas de miles de luchadores que pasaron por las puertas de los anfiteatros, el único epitafio fueron los suspiros estridentes de la multitud y la indiferencia de la eternidad. Eran prescindibles, pero no todos. De este sangriento mar de anonimato, la historia rescató algunas figuras cuyos nombres resonaron desde Gran Bretaña hasta Egipto. Fueron grabados en las paredes de las tabernas, sus imágenes adornaron lámparas de aceite y vajillas de lujo. Fueron las primeras superestrellas, los dioses de la arena. En los muros de Pompeya, sepultados bajo una capa de ceniza volcánica, yace el grito desgarrador de un adorador desconocido. Quelá del Tracio hace gemir a las muchachas. Esto no es un simple grafiti, es la evidencia de un culto. Estos luchadores, esclavos y criminales ocupaban legalmente el escalón más bajo de la sociedad. Eran infames, deshonrados, privados de sus derechos civiles. Pero en la arena, la jerarquía social se desmoronaba. Allí, un esclavo podía convertirse en rey ante los ojos de decenas de miles de espectadores, y algunos de ellos gobernaron este mundo durante más de un día. Imaginen a un sirio llamado Flama, cuya lápida, hallada en Sicilia,
nos habla 2 milenios después con la fría precisión de un contable, registrando victorias y derrotas. Luchó 34 veces, consiguió 21 victorias. 9 de ellas terminaron en empate y solo 4 veces fue derrotado, pero en cada ocasión fue perdonado por el público y el editor de los juegos. Murió a los 30 años, pero esto no es lo más asombroso de su historia. 4 veces durante su carrera, Flama ganó el rudís, la espada de madera, símbolo de la liberación. 4 veces se le ofreció la libertad con la que soñaba todo esclavo del imperio, y 4 veces la rechazó. Piénsalo. ¿Qué lleva a un hombre a renunciar a su libertad 4 veces y regresar al cuartel para entrar una y otra vez en la arena, donde cada combate podría ser el último? ¿Dinero? Sin duda. Los mejores gladiadores amasaban fortunas que a veces superaban los ingresos anuales de un senador. Fama, sin duda. Multitudes coreaban su nombre, las mujeres lo idolatraban. Pero quizá había otra razón: adrenalina. La sensación de poder sobre la vida y la muerte, la suya y la de los demás. Flama no era solo un esclavo luchando por su vida. Era un profesional de primera categoría que encontró su verdadera vocación en la arena empapada de sangre. Eligió ser un dios de la arena, no un pobre libre. O tomemos el caso de Spiculus, uno de los favoritos del emperador Nerón. Su destreza era tal que el emperador, enloquecido, lo colmó de riquezas inimaginables para un simple mortal. Spiculus recibió palacios y propiedades pertenecientes a hombres que habían caído víctimas de la ira del emperador. Vivió con un lujo que superaba los sueños de muchos aristócratas. La ironía del destino alcanzó su punto álgido en el año 68 de Cristo, cuando Nerón fue derrocado y, presa del pánico, buscó la forma de acabar con su vida. Invocó a Spiculus. Quería que la mano que le había proporcionado tanto placer estético en la arena pusiera fin a la suya. Pero el gladiador no estaba por ninguna parte. El dios de la arena no pudo acudir a su mayor admirador en su última hora. Pero el duelo más grandioso documentado de la historia romana tuvo lugar en el año 80 de Ushidi. C. En la inauguración del magnífico anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo. El emperador Tito organizó un torneo de 100 días de una magnitud sin precedentes, y en uno de esos días, 2 gladiadores, Prisco y Vero, entraron en la arena. No eran novatos, ambos contaban con numerosas victorias y eran campeones de sus respectivas escuelas. Su lucha duró horas. Ninguno cedió, ninguno se rindió. Lucharon con tal tenacidad y destreza que el inmenso coliseo contuvo la respiración, observando cada uno de sus movimientos. Arrojaron sus escudos. Lucharon hasta el agotamiento extremo, hasta que ambos, exhaustos, bajaron sus espadas simultáneamente, reconociendo el valor del otro. La multitud clamaba, exigiendo el indulto para ambos. Entonces el emperador Tito, rompiendo todas las reglas, hizo lo inaudito. No solo les concedió la vida, sino que los declaró vencedores. El poeta Marcial, testigo presencial de los hechos, escribió: Cuando Prisco y Vero terminaron la lucha en igualdad de condiciones, Tito les envió una espada y una palma. En un solo día, ante los ojos de toda Roma, 2 esclavos recibieron la libertad y la gloria eterna de manos del propio emperador. Estos eran los dioses de la arena. Hombres nacidos en el fango, pero elevados a la cima del mundo por el clamor de la multitud. Su gloria fue brillante, pero efímera. Su riqueza se tiñó de sangre.
Eran la paradoja del Imperio Romano, despreciados por la ley, pero adorados por el pueblo. Sus historias, rescatadas del olvido, demuestran que incluso en lo más bajo de la existencia humana, en un mundo donde la vida no valía nada, la voluntad, la habilidad y la sed de gloria podían transformar a un mortal en leyenda. Una respiración profunda y pausada, como si un locutor se preparara para hablar frente a un micrófono, la arena absorbía algo más que sangre humana. A veces, la arena adquiría un tono distinto, más oscuro, y exhalaba el aroma salvaje y almizclado del miedo y la furia. Era el día de la cacería, el día de la venatio. Un espectáculo que los romanos valoraban tanto, y a veces incluso más, que los duelos de gladiadores, porque en el choque entre el hombre y la bestia veían algo más que carnicería, la esencia misma de su civilización, el orden conquistando el caos. Roma domando la naturaleza salvaje ante los ojos de una multitud entregada. Leones de Numidia, con sus melenas perfumadas con polvo de sabana. Tigres rayados traídos de la lejana, casi mítica, India. Osos de las montañas de Caledonia, panteras, leopardos, uros gigantes de los bosques alemanes. Cada animal exótico liberado en la arena era un trofeo viviente, símbolo del poder ilimitado de un imperio cuyas legiones llegaban hasta los confines del mundo conocido. Era una demostración de poder encarnada en rugidos y agonía, una ópera de muerte representada sobre la arena. Pero el verdadero poder no siempre vestía armadura ni blandía espada. A veces se ocultaba tras una toga púrpura y seda translúcida. Miren el palco imperial, el pulvinar. Allí, junto al emperador, se sientan mujeres cuyos nombres se susurrarán durante siglos, y su escenario no era solo el Coliseo, su escenario era toda Roma, la tercera esposa de Claudio, Valeria Mesalina. Joven, deslumbrante, y ya entonces, con menos de 20 años, ostentaba un poder con el que la mayoría de los hombres del Senado solo podían soñar. Sentada en un palco, recibía la adoración de la multitud, una diosa encarnada. Y bajo las bóvedas de mármol del palacio se desarrollaba su propia y mucho más peligrosa cacería. Sus víctimas eran los senadores, su presa sus propiedades, sus trofeos las cabezas de quienes se interponían en su camino. El drama alcanzó su punto álgido en el año 48 d. Cristo. Mientras el emperador Claudio se encontraba en Ostia, Mesalina organizó una boda pública en Roma con su amante, el senador Cayo Silio. Fue más que una simple traición, fue un desafío. Un intento de golpe de Estado, llevado a cabo con la temeridad de un gato salvaje confiado en su propia invulnerabilidad. Pero calculó mal. Las intrigas palaciegas resultaron ser más aterradoras que cualquier bestia en la arena. Su persecución terminó con la orden de su propia ejecución, dada por su confundido y humillado marido. Otra depredadora ocupó su lugar, más calculadora, paciente y letal, Agripina la menor, sobrina de Claudio, quien se convirtió en su cuarta esposa. No cometió los errores de Mesalina. Su arma no era la daga de la pasión, sino el frío veneno de la política. No atacaba abiertamente a su presa. Se enroscaba a su alrededor como una serpiente, apretando lentamente sus anillos. Paso a paso, allanó el camino al trono para su hijo de su primer matrimonio, el joven Nerón. Consiguió su adopción por Claudio, relegando al propio hijo del emperador británico a un segundo plano.
Y cuando todo estaba listo, cuando Nerón se convirtió en heredero, el anciano emperador murió repentinamente tras probar un plato de setas. ¿Coincidencia? Nadie creía en coincidencias en Roma. Agripina había ganado. Colocó a su bestia en el trono, esperando controlarla, pero olvidó la regla más importante de la arena. Incluso un depredador enjaulado puede, algún día, destrozar a su amo. Eso es precisamente lo que hizo Nerón, ordenando el asesinato de su propia madre unos años después. Estas mujeres, Mesalina y Agripina, presenciaron la muerte de miles de animales en la arena. ¿Acaso comprendían que sus propias vidas eran la misma cacería eterna, solo que con consecuencias mucho más graves? ¿Que el palacio imperial era la misma jungla, donde no sobrevivían los más fuertes, sino los más astutos y despiadados? Mientras tanto, la matanza en la arena alcanzó proporciones sin precedentes. En los Juegos que celebraron la inauguración del anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo, bajo el reinado del emperador Tito, según algunas fuentes, se sacrificaron alrededor de 9,000 animales en 100 días. Y el emperador Trajano, celebrando su victoria sobre los dacios, organizó juegos que duraron 123 días. 11,000 animales salvajes entraron en la arena. Imagínense, elefantes luchando entre sí, rinocerontes empalando osos, cocodrilos liberados en una arena especialmente inundada. Incluso una jirafa, una criatura extraña e inofensiva, fue sacrificada para el entretenimiento de la multitud, que quizá presenciaba tal espectáculo por primera y última vez en su vida. El rugido de un león que resonaba en las mazmorras del Coliseo y los susurros de los conspiradores en los pasillos del Palatino eran sonidos de la misma época. Una época de poder absoluto, donde la vida humana no valía más que la de una bestia exótica importada de ultramar, y donde los depredadores más peligrosos no siempre tenían colmillos y garras. A veces vestían púrpura imperial. El imperio estaba cambiando. No cambiaba con el estruendo de muros derrumbándose, sino con el silencioso susurro de la oración en las catacumbas. Un nuevo poder contemplaba la arena, este templo de Marte y Némesis. Un poder para el que la sangre derramada no era un espectáculo, sino un sacrificio. Y este sacrificio solo podía ser uno. Mientras la multitud se deleitaba con la agonía de los gladiadores, los primeros cristianos no la veían como valentía, sino como una tentación diabólica. Para ellos el Coliseo no era una maravilla de la ingeniería, sino un templo de ídolos, un altar de crueldad. El padre de la iglesia, Tertuliano, cuya escritura era tan afilada como un gladius, escribió que un cristiano no podía ser espectador donde se invocaban dioses paganos. No podía presenciar lo que él mismo jamás cometería. Preguntó a sus feligreses: ¿cómo podéis rezar el Padre Nuestro mientras veis a luchadores mutilándose unos a otros por diversión? Para él, la arena era un infierno de plagas, un lugar donde el alma humana se infectaba con la locura y el pecado. Esto era más que una simple protesta. Era una ruptura total y absoluta con la esencia misma del entretenimiento romano. Pero el viejo mundo no se rindió sin luchar. Una tradición centenaria no muere con un solo tratado, por muy vehemente que sea. Los juegos de gladiadores estaban entretejidos en la vida romana. Eran política, negocios, ascenso social y el máximo placer del pueblo. Los emperadores iban y venían, pero el rugido de la multitud sobre la arena parecía eterno. Llegó entonces el año 313. El emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán. La cruz, perseguida y despreciada,
fue reconocida. Esto no significó el fin de los juegos, sino una sentencia aplazada. Ya en el año 325, el propio Constantino promulgó un decreto que prohibía los sangrados de criminales. Ordenó que fueran enviados a trabajar en las minas, para que pudieran expiar sus crímenes con el trabajo, no con la muerte. Palabras elocuentes, pero la ley, promulgada en la lejana ciudad oriental de Beirut, tuvo dificultades para llegar al corazón del imperio, incluso a la propia Roma. Allí, en la ciudad eterna, los aristócratas seguían compitiendo en generosidad, organizando juegos fastuosos para ganarse el afecto del pueblo. La arena seguía empapando la sangre. Pasaron décadas. El imperio se convirtió oficialmente al cristianismo, pero las espadas seguían cruzándose en las arenas, una paradoja que desgarró una era. Los emperadores cristianos construyeron iglesias, pero aún así permitieron que existiera el espectáculo que su fe consideraba pecado mortal. ¿Por qué? Porque privar al pueblo de su mayor entretenimiento equivalía a un suicidio político. Era el miedo. Miedo a la multitud, que podía perdonar impuestos más altos, pero no la abolición de los espectáculos. La economía también se adaptó. El imperio se empobreció. Las guerras fronterizas ya no traían un flujo interminable de prisioneros. Mantener y entrenar a los gladiadores se volvió prohibitivo. Los juegos se hicieron más pequeños, menos frecuentes y perdieron su antigua magnitud imperial. Pero continuaron. Una bestia moribunda aún podía asestar el golpe mortal. Y entonces, según cuenta la leyenda, tuvo lugar el acto final de este drama centenario. La leyenda, quizá adornada pero no por ello menos reveladora, nos sitúa en Roma, alrededor del año 404. Una lucha se libra en la arena. La multitud ruge. Y de repente, un hombre con sencillas vestiduras monásticas se abre paso entre los espectadores. Su nombre es Telémaco. Llegó de Oriente y quedó horrorizado por la crueldad que presenció en la capital cristiana. Ignorando los gritos, bajó a la arena. Se interpuso entre dos gladiadores, listos para atacarse. Alzó las manos, suplicándoles que se detuvieran en nombre de Cristo. La multitud guardó silencio un instante. Silencio. Y entonces, la perplejidad se transformó en furia. ¿Quién era él para arruinar un espectáculo pagado por un senador? Le llovieron piedras al monje. Primero una, luego docenas, cientos. Los gladiadores, atónitos, bajaron sus armas. Observaron cómo el hombre que intentó salvarlos caía muerto sobre la arena. Dicen que la furia de la multitud se transformó instantáneamente en vergüenza y horror. La sangre de un hombre justo, derramada ante los ojos de todos, demostró ser más poderosa que la de cientos de luchadores que lo precedieron. La noticia del martirio de Telémaco llegó al emperador Honorio. El conmocionado gobernante, tal vez interpretándolo como una señal divina, o tal vez simplemente aprovechando la oportunidad, promulgó un decreto. Un decreto que prohibía de forma definitiva e irrevocable los combates de gladiadores en el Imperio Romano de Occidente. La espada se rompió. La cruz triunfó. Por supuesto, la historia es más compleja que cualquier leyenda. La arena no se vació solo por el sacrificio de un monje. También fue devastada por la crisis económica, las invasiones bárbaras y un cambio fundamental en la conciencia de toda una civilización. Pero a veces la historia necesita un símbolo. Y la frágil figura de Telémaco, de pie entre dos espadas,
se convirtió precisamente en ese símbolo, un símbolo del fin de una era en la que la muerte era espectáculo. Tras su muerte, ningún gladiador volvió a pisar las arenas del Coliseo. El gran y sangriento juego que había durado casi 7 siglos había terminado. Para siempre. El imperio estaba cambiando. El Dios al que ahora rezaba había muerto en una cruz, no en la arena de un anfiteatro. Este nuevo Dios hablaba de misericordia, perdón, del valor de cada alma humana, ideas que resultaban venenosas para la esencia misma de los juegos de gladiadores, construidos sobre el desprecio por la vida de esclavos y criminales. El aire de Roma, antaño impregnado del olor a sudor, sangre y carne asada de los banquetes, se llenaba cada vez más del aroma del incienso. Los cánticos en las nuevas y austeras basílicas resonaban con más fuerza que el clamor de la multitud en el viejo y decadente Coliseo. El primer golpe a los juegos provino del emperador Constantino el Grande. En el año 325, desde la ciudad de Beirut, promulgó un edicto que condenaba los espectáculos sangrientos. Prohibió el reclutamiento de criminales para el combate en la arena, ofreciéndoles en su lugar trabajos en las minas. No se trataba de una prohibición total, pero sí de un presagio funesto. Parecía que la gran maquinaria de la muerte estaba a punto de detenerse, pero la tradición es caprichosa. En las provincias, el edicto fue ignorado. Incluso en la propia Roma, la nobleza, aferrada a las viejas costumbres, encontró resquicios legales. Los juegos continuaron, aunque a menor escala. La sangre seguía corriendo sobre la arena, pero ahora eran voluntarios y prisioneros de guerra, no criminales convictos, quienes la derramaban. La bestia fue herida, pero no aniquilada. Décadas después, las voces que se oponían a los juegos resonaron con renovado vigor. Ambrosio de Milán, un influyente obispo cuyas palabras fueron escuchadas incluso por el emperador Teodosio, calificó la arena como una escuela de crueldad. Agustín de Hipona, una de las mentes más brillantes de la época, describió en sus confesiones cómo su amigo Alipio, que odiaba los juegos, fue arrastrado al anfiteatro contra su voluntad. Al principio, cerró los ojos, pero el rugido de la multitud al caer el gladiador lo obligó a mirar, y en ese instante, al ver la sangre, se dejó llevar por la euforia y se unió a la multitud enardecida, embriagada por la carnicería. Los pensadores cristianos atacaron la esencia misma de los juegos. Corrompían no solo el cuerpo, sino también el alma. Transformaban al hombre en una bestia que se deleitaba con la agonía ajena. Pero para matar a la bestia se necesitaba un sacrificio, no un tratado. Y uno llegó. Primer día de las calendas de enero de 404. Roma, el Coliseo. La multitud se había congregado para los últimos juegos organizados por el pretor. Los espectadores aguardaban con ansias el espectáculo familiar, movimientos precisos, el brillo del acero, los estertores de muerte. Y entonces, cuando dos gladiadores se encontraron en el centro de la arena, listos para comenzar su danza mortal, sucedió lo impensable. Un hombre descendió del pasillo de espectadores, apartando a la multitud hacia la arena. Vestía sencillas vestiduras monásticas. Se llamaba Telémaco y había venido a Roma desde Oriente con un único propósito. Se interpuso entre dos gladiadores armados, alzó las manos, ordenándoles que se detuvieran. Su voz, solitaria y clara, resonó en la arena, que permanecía en un silencio asombroso.
«En el nombre de Cristo, detengan esta locura», gritó. Los gladiadores se quedaron paralizados, atónitos. Pero la multitud, cuya expectación se había visto interrumpida de forma tan brusca, no tardó en guardar silencio. Al principio se oyó un murmullo, que luego se convirtió en gritos de ira. ¿Quién era ese extraño que se atrevía a interrumpir su sagrado espectáculo? El pretor a cargo de los juegos, con una irritación contenida, ordenó que expulsaran al fanático. Pero la multitud decidió otra cosa. Las piedras lanzadas con justa indignación ante el espectáculo acabaron con su vida. La furia de la multitud, engañada en sus expectativas de un espectáculo sangriento, se abatió sobre aquel que osó ofrecerles la salvación en lugar de la muerte. El monje Telémaco cayó sobre la misma arena que había intentado purificar con su predicación, y su sangre fue la última derramada en una lucha de gladiadores en el Coliseo. La noticia del martirio del santo varón llegó al palacio imperial de Rávena. El emperador Honorio, célebre por su piedad, quedó consternado. La muerte de un monje desarmado a manos de una turba sedienta de sangre fue la gota que colmó el vaso. Emitió un decreto, categórico, definitivo. Todas las escuelas de gladiadores fueron clausuradas. El combate humano, munera gladiatoria, quedó prohibido en todo el Imperio Romano de Occidente, para siempre. El Coliseo no enmudeció de la noche a la mañana. El decreto de Honorio no abordaba las peleas de animales o venaciones. Durante más de 100 años, los bestiarios entraron en la arena para luchar contra leopardos, osos y leones. La última representación de este tipo de la que se tiene constancia tuvo lugar en el año 523, pero ya era un mero recuerdo de su antigua gloria, un eco. El gran drama de la vida y la muerte humanas había abandonado estos muros. Y entonces el Coliseo mismo enmudeció. Los terremotos derribaron parte de su muro sur. El gran acueducto que abastecía a Roma fue cortado por los bárbaros, y la gigantesca cuenca del anfiteatro ya no pudo servir de escenario para batallas navales. El viento soplaba sobre las gradas vacías donde antaño se sentaban 50.000 personas. Familias aristocráticas romanas convirtieron sus arcos en fortalezas. Artesanos instalaron talleres en sus bóvedas. Y luego, siglo tras siglo, el mayor anfiteatro del mundo se convirtió en una cantera. Su mármol, su travertino, sus ladrillos fueron extraídos para construir nuevos palacios e iglesias, iglesias del mismo Dios, cuyo seguidor había muerto en la arena. El Coliseo, construido para glorificar la muerte, fue desmantelado para dar paso a una nueva Roma. El último atardecer sobre él fue largo, rojo sangre, y duró casi 2 siglos. Descendió no sobre un edificio, sino sobre toda una era. Imagina el último día del Coliseo, no aquel en que se derrumbó el arco o se retiró la última piedra para la construcción de un nuevo palacio, sino aquel en que el rugido de la multitud de 50.000 personas se apagó por última vez, resonando en las paredes resecas por el sol, y el silencio descendió sobre la arena, un silencio distinto. No el que sigue a un golpe mortal, sino el que llega tras el fin de una era. ¿Cómo se desvaneció el sonido más potente del imperio? La historia del declive de los juegos de gladiadores no es la historia de un solo decreto. Es un lento y profundo cambio en el corazón mismo de la civilización romana. Mientras la sangre seguía corriendo en las arenas, una nueva voz comenzó a resonar en los tranquilos callejones de Roma, en las catacumbas
y en reuniones secretas. Una voz que hablaba de misericordia, del único Dios y de la sacralidad de la vida humana. El cristianismo. Al principio fue solo un susurro, perseguido y acosado, pero ese susurro se hizo más fuerte. En el año 313, el emperador Constantino el Grande promulgó el Edicto de Milán, que otorgaba a los cristianos libertad religiosa. Este fue el primer presagio de la prohibición. Ya en el año 325 intentó prohibir los juegos, calificándolos de espectáculos sangrientos, impropios de tiempos de paz. Pero una tradición arraigada en la sociedad romana durante 7 siglos no podía erradicarse con un simple decreto. Los juegos continuaron, sobre todo en Occidente, donde las antiguas raíces paganas eran más fuertes. El siguiente golpe provino del emperador Teodosio Pomponio. En el año 380, declaró el cristianismo religión oficial del Estado. Los templos paganos fueron clausurados y los sacrificios prohibidos. Los combates de gladiadores, las muneras, habían sido originalmente un ritual funerario, un sangriento sacrificio en honor a los aristócratas fallecidos. Ahora, su fundamento religioso se había derrumbado. Se habían convertido en puro entretenimiento, sin disimulo alguno. Pero incluso en esta función, sus días estaban contados. El acto final de este drama centenario se desarrolló en Roma en el año 404. Imaginen la escena. El público está en su lugar. La arena caliente bajo los pies de los dos luchadores. El brillo del acero afilado. Todo transcurre con normalidad. Y de repente, por las puertas reservadas para los muertos, un hombre entra en la arena. No es un gladiador. Viste una tosca túnica monástica. Era un ermitaño asiático llamado Telémaco. Se interpuso entre los dos hombres armados y gritó, suplicándoles que se detuvieran en nombre de Cristo, que pusieran fin a aquella locura fratricida. Al principio, la multitud se quedó paralizada por la perplejidad. ¿Quién era ese loco que se atrevía a interrumpir su espectáculo? La perplejidad dio paso a la ira. ¿Cómo se atrevía? Una lluvia de maldiciones cayó sobre el monje, y luego de piedras, las mismas piedras que sostenían los asientos de mármol. La multitud, sedienta de sangre en la arena, se convirtió en su propio verdugo. Telémaco cayó sobre la arena, linchado por aquellos a quienes había intentado salvar. Según la leyenda, relatada por el historiador Teodoreto, la noticia de este martirio llegó a oídos del emperador Honorio. Conmovido por el sacrificio del monje y la crueldad de la multitud, promulgó un decreto, esta vez definitivo e irrevocable. Los combates de gladiadores quedaron prohibidos para siempre en el Imperio Romano. La última gota de sangre derramada en la arena no perteneció a un guerrero, sino a un santo. ¿Qué sucedió después? Las grandes arenas quedaron vacías. El Coliseo, ese gigante de piedra, inició su largo camino hacia la ruina. Fue saqueado por bárbaros, convertido en fortaleza por varones medievales, y sus imponentes muros fueron desmantelados para obtener piedra para la construcción de catedrales y palacios. El travertino, que había conservado el rugido de la multitud, se convirtió en los cimientos de la Basílica de San Pedro. Donde antes habían muerto personas, creció hierba y luego árboles. La arena se convirtió en una cicatriz cubierta de maleza en el rostro de la ciudad eterna. Y solo en 1749 el Papa Benedicto XIV consagró el Coliseo en memoria de los mártires cristianos, deteniendo su destrucción. Y aquí estamos,
al final de nuestra historia. El gladiador ha abandonado el escenario histórico, pero ha desaparecido lo que representaba. ¿Ha desaparecido también la sed de espectáculos, ese equilibrio entre la vida y la muerte? Los romanos exigían pan y circo. El pan saciaba el hambre del cuerpo. Los espectáculos saciaban el hambre del alma, un hambre de emociones intensas, de drama, de vencer el miedo a la muerte. El gladiador era un esclavo y sin embargo se convirtió en un ídolo. Estaba condenado, pero en sus últimos momentos obtuvo la libertad de elegir morir con dignidad. Era una mercancía, pero su nombre era coreado por decenas de miles. Esta paradoja fue lo que lo hizo tan fascinante. Contemplamos las ruinas de los anfiteatros y solo vemos piedras, pero el eco aún resuena. Vive en nuestra actitud hacia el deporte, donde los atletas arriesgan su salud por la gloria y el dinero. Resuena en nuestra cultura, obsesionada con imágenes de héroes intrépidos que se enfrentan al mundo. ¿Acaso no buscamos esa misma fusión de sacrificio y gloria en nuestros campeones? ¿Acaso no convertimos sus estadios en nuestros propios coliseos, donde la única sangre es una metáfora del esfuerzo supremo? La arena ha absorbido la sangre y hace tiempo que se enfrió. Pero el eco en la arena persiste. Plantea preguntas. Y nos corresponde a nosotros escuchar las respuestas.